que como dije antes tampoco necesita presentación porque muchos de ellos, de nosotros, pues hemos crecido un poco al calor de sus publicaciones y sus enseñanzas. Y bueno, también su colaboración siempre con nosotros cuando tiramos de él es siempre permanente. Así que muchas gracias, José Ramón, por estar aquí otra vez con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a la Asociación de Archiveros de Andalucía por darme la oportunidad de pasar estos días en esta maravillosa ciudad y de compartir el tiempo con todos ustedes. La verdad que cuando me plantearon el tema, y uno ya con la edad se va haciendo sensible a ciertas cuestiones, yo no sé qué es lo que hay que celebrar después de haber pasado 30 años por la vida de uno. Quizá un joven estará añorando celebrarlo, pero los que ya lo hemos pasado encima en el ejercicio profesional, pues nos da un poco de vértigo. Pero bueno, obviamente no era esto para lo que me llamaban, sino para tratar de un tema específico que es la recepción, cómo ha sido el proceso de recepción de la gestión de documentos, en su versión originaria en inglés norteamericano, Records Management, en la archivística, lo que podemos considerar, como ya lo ha señalado María Luisa Conde y como han señalado otros que me han precedido en el uso de la palabra, un verdadero caso de éxito, porque precisamente una de las características que ha tenido la gestión de documentos, que ha sido, no sé si llamarlo un balón de oxígeno o una balsa de salvación para la archivística, pero sí desde luego que ha puesto la archivística, que tal como estaba planteada en su momento hubiese tenido pocas posibilidades de sobrevivir en el mundo actual, sí desde luego que la reforzó evidentemente. De alguna manera fue un proceso, además, podríamos decirlo, casi de autofagocitación. Primero, el Records Management, la gestión de documentos, se bebe de las fuentes de la archivística y nos proyecta una nueva visión, pero paradójicamente sin romper con lo que podríamos decir el sustento de nuestro ámbito de conocimiento. La gestión de documentos es pura y simplemente la aplicación del management, de las técnicas de administración o de gestión a los documentos, a los archivos, fundamentalmente a los archivos en aquella fase en la que son necesarios, son los archivos administrativos, de gestión, de oficina, como queramos denominarlos. Y se marca en un proceso, lo cual es muy interesante para nuestra historia, se marca en un proceso general, es decir, no todas las actividades humanas prácticamente se están embarcando desde principios del siglo XX en esta aventura, desde la gestión científica, que empieza con Taylor, aplicándola al trabajo manual de los descargadores del puerto de Nueva York, si no estoy equivocado, y que se va renovando pero luego con el Fordismo, luego con el Weberismo aplicado a la burocracia, con una serie de lo que luego se denominó la jungla del management por la cantidad de teorías y de paradigmas que han ido eclosionando. Pero lo que sí es cierto es que todas las actividades humanas y todos los campos de conocimiento, prácticamente sin excepción, han conocido en algún momento de su historia reciente la aplicación, o los resultados de la aplicación de la administración científica a sí mismos. Lo que pasa es que en nuestro caso, al menos la idea que he tenido, que tenía hace muchos años, tendemos a pensar que esto de la gestión de documentos es algo, primero, evidentemente, que viene de Estados Unidos, porque es el foco del que irradia toda la innovación en todo el siglo XX y continúa haciéndolo todavía en buena medida. Pero había una tendencia a pensar que esto de la gestión de documentos era algo de otra profesión, de alguien distinto a los archiveros, además una cosa más del mundo de la empresa, del ámbito privado. Y efectivamente, quizás los que más se han hecho oír, se han hecho escuchar, los que más han ocupado espacio han sido esos gestores de documentos, los record managers que vienen de la actividad en el sector privado, fundamentalmente en el sector industrial. Efectivamente, sus orígenes son muy remotos. En 1914, una bibliotecaria de Chicago, la señora Warren, montó una academia, primero una asociación de archivado, que se llamaba así, Asociación de Archivado Warren Filling Association, que después fue derivando hasta que en 1952 se convirtió en la
conocida como ARMA, la Asociación Norteamericana de Gestores de Documentos. Y siempre hemos tenido la tendencia, y la literatura así lo ha reflejado, a pensar que la gestión de documentos es algo que está vinculado al ARMA, porque lleva ese nombre precisamente. Pero hay, por lo menos en paralelo, otra evolución distinta que quizá ha tenido menos visibilidad, que es la que yo denomino oficial, y a la que voy a dedicarme en esta exposición, y para ser más breve y gráfico voy a hacerlo a través de una línea de tiempo. En 1934, cuando se crean los National Archives de Estados Unidos, y anteriormente ya desde el siglo XIX, se les encomienda dos funciones. Una, la de preservar el patrimonio de la nación, pero otra es ayudar a configurarlo seleccionando aquello que es importante, aquello que es relevante y eliminando aquello que no es necesario. Es decir, que ya en el propio origen de los archivos nacionales está la gestión de documentos, pero no es como algo implícito, sino como algo perfectamente premeditado. En 1940, Brooks, que es un archivero de esta organización, enuncia el famoso ciclo de vida de los documentos, que no sé por qué, quizá porque fue su principal difusor. Muchos autores han endilgado a Ira Appel, que fue en los años 70 y 80 uno de los record managers más activos en la literatura profesional, pero en cambio este principio lo anunció un archivero en el seno de un congreso archivístico de la Sociedad de Archiveros Norteamericanos. En paralelo, con el enorme esfuerzo bélico que supuso la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos como para los países aliados en general, detrás hubo un ingente esfuerzo burocrático que se soportó en un no menos importante esfuerzo archivístico. Precisamente el archivero de los Estados Unidos, Solon J. Book, introdujo en la gestión de documentos como práctica en la administración federal, porque era fundamental para una de las tareas del éxito de las armas estadounidenses, era tener perfectamente documentado todo aquello que soporta el esfuerzo en el campo de batalla, que es desde la logística militar hasta la logística financiera, cuestiones tan importantes como la gestión de la soldadesca, no lo digo en un término despectivo, sino por denominarlo genéricamente, la gestión de las tropas puestas sobre el terreno, la importancia que tiene el documentar el lugar en que se encuentra cada soldado en un momento determinado, cuál es su situación, los derechos que adquiere en caso de ser herido, en caso de fallecer. Es decir, todo es un esfuerzo documental, archivístico, burocrático, que obviamente no tiene nada de épico, por eso no sale más que como fondo en las películas. Si se han fijado en que es en películas como hasta las más almibaradas, como la última versión del bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? Pues se ven ahí masas de secretarias y de administrativos trabajando en las máquinas de escribir y gente atareada recogiendo expedientes, archivando y tal, y lo que es un fondo de la trama de la película es una parte muy importante de este esfuerzo. Con lo cual ya tenemos constancia de que la gestión de documentos se incorpora en el ámbito archivístico desde muy pronto. Al año siguiente de concluir la guerra se convoca la Comisión Hoover, la hace un tal Leary, que era también archivero de los Estados Unidos, y una de las decisiones que adoptan es convertir los National Archives en el NARS, que es el National Archives and Record Service, es decir, Servicio Nacional de Archivos y Documentos, es decir, de documentos históricos y de gestión de documentos. Y esto será el núcleo del cual luego surgirá en los años 80 el NARA, tal cual lo conocemos actualmente. Un poco después, en 1950, la Federal Records Act establece la implantación de la figura del archivero o gestor de documentos en todas las administraciones federales y la importancia que tiene este ámbito para la administración federal norteamericana. Y es ahora cuando aparece una de las grandes figuras fundacionales para nosotros, que es Theodore Roosevelt Schellenberg, para mí el padre no solo o no casi de la gestión de documentos, sino todo el padre de la archivística moderna, y alguien a quien nunca me cansaré de dar las gracias por todo lo que hizo, no por la humildad que demostró, por la inteligencia en su proceso de aprendizaje y por lo que nos legó, que fue ni más ni menos que
una archivística revalorizada. O sea, lo que hizo Schellenberg fundamentalmente fue beber de las prácticas, de las fuentes, de los autores europeos, también de otras regiones, como veremos un poco más adelante. Yo creo que tuvo que ser un trabajador incansable y de una honestidad intelectual absoluta. Es decir, ¿para qué iba a estar inventando o tomando préstamos del ámbito bibliotecario? ¿Cómo iba a aplicar la CDU como estaban haciendo en el ámbito privado los record managers, cuando él sabía, porque ya había, desde muy joven había empezado a beber de estas fuentes europeas, sabía que había una práctica acrisolada y que tenía mucho que enseñarle? Y como en tantos otros factores de éxito los norteamericanos, este hombre tuvo el acierto de alguna manera reprocesar toda la archivística tradicional europea y rebotárnosla o remitirla en una forma estructurada, de una manera nueva, de una forma mucho más adecuada al signo y a las necesidades de los tiempos. Y esto se ve, por ejemplo, reflejado en su primera obra, Modern Archives, del año 56, que después del manual de los archiveros holandeses ninguna otra había tenido el éxito que tuvo esta. Se publicó en primera edición en Melbourne, en Sydney, en Londres, y a los 2 años, en el 58, se publicaba en La Habana, en su edición en castellano, y se tradujo al portugués rápidamente, al hebreo, a muchos idiomas. Y la verdad es que es una obra fundacional. Un poco más adelante, en 1961, un poco antes, en el año 59 ya, los archiveros, que hoy diríamos iberoamericanos, le encargaron que organizara en Washington la reunión interamericana de archivos. Y Schellenberg, que era un hombre de una capacidad de trabajo y de conciencia hoy difícil de encontrar, pensó, bueno, lo fácil hubiera sido haber hecho una reunión, digamos, cantando las excelencias de los avances norteamericanos, que, como se puede imaginar, en el año 61 eran de referencia. Aquí lo que hizo Schellenberg, pues se dedicó aquellos 2 años a viajar por distintos países de América, de Iberoamérica, a estudiar y aprender de las prácticas y de las teorías y a conversar entrevistarse con sus colegas. Fomentó que desde la Fundación Fulbright se dotasen becas también para personas interesadas en el ámbito de la archivística que quisieran desarrollar su proceso de aprendizaje en los Estados Unidos, y como resultado de todo esto, efectivamente convocó la reunión en el 1961 y dio a la luz otra de sus obras fundamentales, que es la de Técnicas Descriptivas de Archivos, una obra que se publicó primero en castellano y después se publicó en inglés, una obra que fue además prologada y de alguna manera impulsada también por otro gran archivero, que fue un gran profesor de archivística, que fue Aurelio Tanodi, en la Universidad de Córdoba, y que fue traducida del inglés por Gustavo Ulibarri. Y lo más curioso es que, lo curioso por lo que luego les diré, es que la revisión de la traducción la hizo una eximia archivera española, Vicenta Cortés Alonso. Pues bien, todo se daba para que, de una manera, en un momento prematuro, podríamos decir, la gestión de documentos hubiese pasado el charco, como echó raíces en algunos países de América, pero, por desgracia, en cuestiones que no es el momento, esto no hay espacio para tratar, no fue así. Fíjense que en el año 62, todavía en la 7ª Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de los Archivos, Pegotin comenzó a hablar de Le Progrès Archivage, que estamos hablando ya en el año 62, y comenzó a plantear la existencia de un ámbito que no era archivístico muy claramente, a ver quién se iba a ocupar de aquello, pero vamos, empezó a señalar la emergencia de los archivos administrativos, de los cuales serían los archivos intermedios. Además, en los años 60 y 70 se desarrolló una polémica muy intensa a doble banda. Por una parte, la lógica resistencia al cambio. Muchos archiveros europeos, con Sir Hilary Jenkinson, podríamos decir, a la cabeza, debatieron con Schellenberg fundamentalmente acerca de si la gestión de documentos era de ámbito archivístico o no lo era. Y la verdad es que el pensamiento predominante en Europa es que eso era cosa de los norteamericanos, que esto no tenía nada que ver con nosotros, que lo nuestro eran los archivos históricos.
craso error. Pero es que los archiveros norteamericanos tenían otra pelea interna con los gestores de documentos, estos del ámbito privado, acerca de esto de quién era ámbito, ¿no? Había un deseo, un intento porque dividir realmente dos ámbitos, uno de la gestión de documentos y otro de los archivos, entendido como archivos históricos. Y será en el 76, precisamente, otro archivero norteamericano, Arthur Riggs, quien en un informe que luego fue una publicación que es también seminal, la Records Management as an Archival Function, o sea, la gestión de documentos, una función archivística, el que estableció plenamente y taxativa y claramente que la gestión de documentos era un ámbito de la archivística. Y además no lo escribió para nosotros, es decir, no lo escribió para los archiveros, sino que lo escribió para el Congreso de los Estados Unidos, que en ese momento estaba debatiendo una seria transformación, una seria reforma de la Administración Federal norteamericana. Por eso, en el año 77 hubo un primer proceso de acercamiento entre gestores de documentos y archiveros cuando en el seno del Consejo Internacional de Archivos se crea un comité mixto entre lo que luego será el International Records Management Trust y el CIA para tratar de buscar un ámbito común de colaboración con vistas a la integración. Obviamente la UNESCO, y contando fundamentalmente con destacados archiveros, lanzó en 1979 el programa RAM, Records and Archives Management Program, un programa que ponía en pie de igualdad, es decir, son elementos de un mismo binomio, archivos y documentos, pero entendiendo archivos no como archivos, como los entendemos, sino documentos históricos y documentos de gestión o documentos administrativos. Y todavía en 1985 la Citra de Budapest puso de relieve que solo en algunos países europeos se estaba iniciando la fase 1, que se denomina la fase inicial de la aplicación de la gestión de documentos a las organizaciones públicas. Es decir, todavía había una seria resistencia a la introducción. Pero será precisamente es a partir de aquí, cuando el periodo que celebramos en estas jornadas internacionales, cuando las cosas comienzan a acelerarse. En 1990, más o menos, en la década de los 90, aparecen dos grandes impulsores, la normalización y las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que de alguna manera nos pusieron a los archiveros, bellis nollis, ante la responsabilidad de actuar. Es decir, las normas ISO estaban señalando claramente un espacio, una demanda de la gestión de los documentos para las organizaciones, las tecnologías estaban demandando normalización y la archivística, tal como la entendíamos, con una fuerte raigambre localista, como ha señalado esta mañana Luis Hernández Olivera, no tenía mayor viabilidad. Y en 1992, un poco como ya de una expresión, digamos, conceptual de esa inquietud, Carole Couture y Christine Petitjean, creo que fue, enunciaron el concepto de la archivistique intégrée, la archivística integral o integrada, que viene de ser de alguna manera por la visión eurocentrista. Parece que los europeos deben tener la manía de pasarlo todo por nuestro tamiz y cuando ya huele a nuestro lo aceptamos. Fue una forma de aceptar ya claramente que la gestión de los documentos era no solo una preocupación, sino un ámbito netamente archivístico. Y mientras tanto, en España, pues la verdad es que la situación no había sido hasta últimamente muy halagüeña. Es lo que les comentaba antes. A mí me llamó mucho la atención que Vicenta Cortés, por ejemplo, en su abundante producción bibliográfica, que está condensada en esos 2 tomos que publicó Fondo de Cultura Económica, no cita en ni un solo pasaje, me he tomado la molestia de revisarlo, creo que con el detalle suficiente, no cita ni una sola vez a Schellenberg, lo cual se explica por qué ella tiene una visión más pre-Schellenberg de lo que era, lo debía ser la archivística y la función de los archivos. Y es precisamente la primera persona que no solo que lo cita, sino que lo utiliza en el mejor sentido de la palabra, es decir, lo trae a la palestra y lo pone digamos, en la primera línea de su argumentación, es Antonia Heredia en aquella obra que para muchos de nosotros fue la primera iluminación de la archivística moderna, que fue aquel librito que publicó la Diputación de Sevilla de Archivística General, Estudios Básicos. Y luego repite, dándole más espacio a Schellenberg,
en su magnífico manual de Archivística General, Teoría y Práctica. Y habrá que esperar un poco más todavía, 1993, para que un autor aquí presente, Joaquín Jansó San Juan, haga de la gestión de los documentos el objeto de su investigación. Fue, si mal no me equivoco, el trabajo de fin de máster, ¿no? Su trabajo de fin de máster que publicó el Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco y en el cual ya hace no una radiografía, sino un análisis exhaustivo sobre lo que es la gestión de los documentos, sus orígenes, sus versiones, su calado y su importancia, y también dedicó un capítulo muy interesante acerca de en qué ámbito, sobre todo lo detectó muy bien en el ámbito de la archivística municipal, cómo iban incorporándose ya la gestión de documentos paulatinamente en la práctica archivística española. En el 95, que me ha citado anteriormente Maravisa Conde, son precisamente los australianos quienes, como materialización de una práctica archivística que ya lleva tiempo dando un buen ejemplo de transparencia y de compartirlo con toda la comunidad internacional, aprobó su norma nacional de gestión de documentos, que es ya, digamos, la forma de elevar a la máxima categoría cuando hay una norma que lo consagra. Una norma que, por desgracia, y dentro de la extraña operativa de ISO, no se quiso transponer directamente, se obligó a pasar por esa resistencia al cambio que les comentaba anteriormente. O sea, ya no que viniese de Estados Unidos, ya una cuestión australiana parecía casi como algo insoportable, y lo digo porque lo sé de primera mano. Hubo países europeos muy destacados que se negaron rotundamente, y no solo europeos, a que esa norma se hiciese una transposición literal, como se ha hecho con otras tantas, sin ir más lejos, con el modelo de archivo abierto, como se llama, con el OAIS, por ejemplo, que fue según lo aprobaron las sociedades aeroespaciales, tal cual lo publicó ese mismo año ISO. Bueno, pues a esto se les obliga, a esta norma se le obligó a esperar 6 años más, hasta el 2001. Y mientras tanto, pues como era una nueva archivística imparable, pues Frank Award publicó esos 2 artículos fundamentales donde explicaba el Records Continuum, que una vez más viene a ser un poco como una aportación, quizá no tan profunda, aunque en otros órdenes podríamos considerarlo que sí, pero otra aportación equiparable a la de Schellenberg, en el sentido de que no tira nada por la borda, sino que retoma todo el capital acumulado por la archivística y le da una visión que nadie la había tenido hasta entonces. Es decir, no innova en el sentido que no inventa nada, sino que realinea los mismos elementos y le da un mayor calado, una mayor profundidad, diríamos incluso intelectual, conecta la archivística con corrientes filosóficas. Y aunque yo lo reconozco, aunque no lo comparto, yo soy más de la línea de Manolo Romero, de la técnica o de la práctica, que en la que expresaba, por ejemplo, hoy de la ciencia, que expresaba hoy Luis Hernández. Pero bueno, es una cuestión puramente personal, pero hay que reconocerlo. Frank Award puso la archivística de nuevo, en algún sentido la salvó, en el sentido de que la sobrelevó del lugar en el que se encontraba dentro del orden del conocimiento científico. Y será en el 2001 cuando la norma ISO 15469 ya suponga la globalización de la archivística indistinta con la gestión de documentos. Y en el 2011 con la norma ISO 30300, que lo que hacen es todavía dar un escalón más. La gestión de documentos, en consecuencia el archivo y la función archivística, no solo es algo importante para el funcionamiento, sino que entra en el ámbito de las estrategias organizacionales, sobre todo en el ámbito de la economía, el ámbito del privado. Podemos hacer en menos de media hora, espero que haber pasado el recorrido que ha seguido la gestión de documentos desde que comienza a enunciarse en su embrión hasta que se acepta plenamente y llega a formar parte de la archivística, en la que unas asociaciones, por ejemplo, esta forma de verlo, han incorporado a su nombre archivistas de documentos, y otros han entendido, en mi opinión, también con buen criterio, que no hace falta distinguir porque no son más que 2 formas autorizadas de un mismo nombre, empleando un poco el símil de la ISAAR CPF. En cualquier caso, los beneficios del record management son
incuestionables y he querido condensarlos en todos 5. La gestión de documentos moderniza, integra, aumenta la demanda, visibiliza y normaliza la archivística. La moderniza en el sentido que la saca ya por 2 veces de la fatalidad que lo he identificado con la historia o estrictamente solo con las ciencias y técnicas historiográficas. Primero fue Schellenberg y después el Records Continuum. Integra al archivo y al archivero en la producción administrativa y en la gestión. Y esto se ve mucho, con total claridad en la administración electrónica. Si tuviésemos tiempo de dedicarle un poco de espacio, veríamos, quizá alguien lo haga posteriormente, veríamos que todas las normas de la administración electrónica, las propias normas técnicas de interoperabilidad tienen un sustrato archivístico innegable. También hay que reconocer que no nos han venido otorgadas, no ha sido una función archivística otorgada, les puedo asegurar, porque me tocó vivirlo en su momento inicial, peleado, pero bien peleado, pero ahí está. Y la archivística ya es un elemento indisociable de la administración electrónica. Todo esto consigue que la demanda nos normaliza en la sociedad y también normaliza nuestra forma de trabajar. Y aunque obviamente todavía hay cosas por mejorar, hay cosas por superar. En primer lugar, también lo señalaba hoy Luis en su intervención, la cuestión terminológica está todavía bastante verde, y una ciencia sin una terminología bien asentada, bien aceptada y compartida no es tan científica o está todavía en train de, como dicen los franceses, ¿no? En camino de conseguirlo. Y otro es el intrusismo que yo creo razonablemente estamos consiguiendo vencer, pero que todavía está. La gestión de documentos al principio se vio como un elemento de peligro y afortunadamente la realidad lo ha desmentido. En fin, pues espero haberles, si no instruido, a menos entretenidos, evidentemente, después de aguantarme esta media hora, y yo les agradezco mucho su atención. Buenas tardes.